video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Recordarán que estábamos recapitulando lo referente al proceso de atención en enfermería y que vamos a iniciar con la segunda etapa del proceso. ¿Alguien me puede recordar cuántas etapas tiene el proceso enfermero? ¿Compañero? 5. Así es. La valoración. La valoración, la primera etapa que ya vimos, y la segunda etapa que vamos a ver, a la ver. del diagnóstico de enfermería. Recordando, tenemos 5 componentes del proceso enfermero, 5 etapas: valoración, diagnóstico de enfermería, planeación, ejecución y evaluación. El día de hoy vamos a iniciar a desarrollar la segunda etapa, que sería diagnóstico de enfermería. Cuando vamos a hablar de un diagnóstico de enfermería, estamos refiriendo al uso de ¿qué? Del pensamiento crítico, ¿verdad? Ese pensamiento crítico que vamos a implementar una vez que hemos obtenido los datos del paciente a través de la valoración, con apoyo de la exploración física, la entrevista y la observación. ¿Ok? Vamos a ver qué definición tiene como estructura la NANDA. La NANDA dice que es un juicio clínico que vamos a obtener respecto a una respuesta humana o una condición de salud de un proceso vital, que bien puede ser también vulnerable, que lo puede presentar el individuo, la familia o la comunidad. Esto es el concepto que nos maneja la taxonomía diagnóstica de la NANDA. Sin embargo, vamos a ver que el diagnóstico enfermero o el diagnóstico de enfermería nos va a proporcionar la base. ¿Para qué? Para poder determinar qué intervenciones o qué cuidados de enfermería vamos a implementar con cada uno de nuestros pacientes. Tenemos que reconocer que el diagnóstico de enfermería tiene diferencias que van con el diagnóstico médico. Entre las diferencias que vamos a identificar, primeramente, el diagnóstico médico siempre va a estar enfocado a describir una lesión, una enfermedad, alguna patología. En cambio, el diagnóstico de enfermería estaría describiendo la respuesta humana derivada de esa patología. Un ejemplo lo podemos tener una fractura de pelvis. Si es una fractura de pelvis, el paciente no va a poder caminar, no va a poder movilizarse, ¿verdad? El diagnóstico médico que estará dando en este caso sería fractura de pelvis. La respuesta humana de mi paciente con fractura, ¿cuáles serían? O las respuestas humanas, ¿cuáles serían? Dolor, inflamación. Y también tendría problemas psicológicos, podría ser emocionales. Problemas emocionales. Y si se dan cuenta, estamos detectando diferentes respuestas humanas que tendríamos que atender de manera individualizada. Nuestra ayuda para poder estructurar o para poder establecer la estructura del diagnóstico de enfermería, en este caso sería la taxonomía diagnóstica de la NANDA. En este libro vamos a poder encontrar la clasificación de esta taxonomía para poder estructurar y para poder conformar los diagnósticos de enfermería. Esta taxonomía la vamos a encontrar que está dividida o está organizada en dominios, clases y diagnósticos de enfermería. Cuando hablamos o cuando nos referimos a un dominio, estamos hablando a una esfera grande del conocimiento, algo que va a abarcar una clasificación. De ahí tenemos los dominios. El dominio ya es la parte más específica, más particularizada. La NANDA tiene en su estructura 13 dominios. Esos 13 dominios guardan relación con lo que ya conocemos, que son los patrones funcionales de Marjorie Gordon. Ya hicimos el análisis comparativo y podemos ver que guardan estrecha relación, que la taxonomía diagnóstica de la NANDA retoma los 13 patrones para su estructura. Tengo que conocer definitivamente cada uno de ellos para poder identificar esa respuesta humana que presenta el paciente, en qué dominio la voy a tener identificada. El dominio 1, que es promoción a la salud, cómo yo individuo tomo conciencia
de todas aquellas actividades que voy a implementar para mi bienestar. El dominio 2, que corresponde a la nutrición, considera las actividades desde la ingestión de alimentos, la parte del metabolismo, recordando las etapas, anabolismo y catabolismo, desde que ingiero hasta que absorbo o utilizo los nutrientes. Dominio 3, eliminación, que estaría incluyendo excreción, tanto intestinal como urinaria. Sin embargo, la taxonomía de la Ananda considera una clase más, que es la tegumentaria, a través de la piel. Otro de los dominios es el dominio de actividad y reposo, que estará englobando la parte de movilidad, la parte de actividad física, pero también el apartado referente al descanso. Si duermo bien, si tengo algún contratiempo, alguna dificultad para conciliar el sueño. El dominio percepción-cognición, que considera los sentidos, la atención, la orientación, la sensación, la percepción y la cognición, que me permitirá identificar, por ejemplo, en un paciente con traumatismo craneoencefálico, cómo está su estado de alerta. ¿Qué escala puedo utilizar para evaluar el estado de alerta? De Glasgow. La escala de Glasgow. El dominio autopercepción es la conciencia que tiene el individuo de sí mismo, es decir, cómo me visualizo, ¿verdad? ¿Qué es lo que los demás pueden ver en mí? Pero sobre todo en este momento, yo cómo me veo. La imagen, decíamos, ¿verdad? Él puede ser un gato, pero se visualiza, su autoestima influye para que él se pueda visualizar o ver como un león. El dominio rol-relaciones, que bien puede ser el vínculo que es tanto positivo como negativo, el círculo en el que me rodeo, el papel que desempeño, el rol que desempeño, como estudiante, como madre, como padre, como hijo, y que bueno, puede ser de manera positiva o puede ser de manera negativa, va a depender del contexto en el que se estén desarrollando. El dominio sexualidad, que va ligado con lo que es la reproducción y la función sexual. El siguiente dominio, que es el dominio afrontamiento, tolerancia al estrés, cómo yo individuo puedo resolver o afrontar ante un problema o ante alguna situación estresante. El dominio principios vitales, que está ligado con la cultura, con las costumbres, con todo lo que yo realizo para estar bien de manera espiritual. El dominio seguridad protección, de igual manera, ¿qué hago yo para protegerme, para limitar los daños, para limitar las lesiones a las que podría yo estar expuesta? El dominio confort, todos yo creo que queremos siempre estar en nuestro confort, tanto físico como ambiental. Si tenemos dolor, ¿tendremos confort? No. Si se hace calor o estamos en condiciones climáticas extremas, no tengo confort, ¿verdad? Un confort ambiental. Y el último dominio, que va de la mano con el crecimiento y desarrollo, o con las etapas de desarrollo de la vida, en la cual tengo que considerar ¿qué cosa? Una diferencia importante. Una cosa es crecer y otra cosa es desarrollarse. Crecer abarca tallas, sobre todo. Desarrollarse abarca los movimientos finos, gruesos, toda la parte psicomotora y obviamente el desarrollo o la maduración de algunas funciones de nuestro organismo. Un ejemplo podría ser, hablando de reproducción, tiene que tener un periodo de maduración para poder ser reproductivos. Ya vimos entonces que la taxonomía de la Ananda tiene dominios, clases. ¿Cuántas clases tiene? 47 clases. Quiere decir que dentro de ese dominio voy a tener diferentes clases. Una clase decíamos que es la subdivisión de ese megagrupo que teníamos o de ese grupo especializado, pero ya más particular. Un ejemplo, y que lo podemos checar en su libro de la Ananda, en la página 181 y en la página 182, tenemos el dominio eliminación e intercambio. Dentro de ese dominio tengo las clases función urinaria, función gastrointestinal, función tegumentaria y función respiratoria. Un dominio integrado por 4 clases. Dentro de la clase voy a encontrar lo que conocemos y que nos va a servir para estructurar nuestros diagnósticos de enfermería. Y que decíamos que el diagnóstico de enfermería, según lo que establece la Ananda, no es más que un juicio clínico derivado de ¿qué? De una respuesta humana identificada. Ejemplo, seguimos con el dominio 3, que es eliminación e intercambio.
clase, función gastrointestinal, y un diagnóstico de enfermería que vamos a ubicar en este dominio, en esta clase, es la etiqueta de diarrea. Lo podemos checar también en la página 182 de nuestra taxonomía. Bien, para recapitular un poquito, entonces, los dominios son 13, tenemos 47 clases y tenemos nuestras etiquetas diagnósticas. Vamos a visualizar en este momento el dominio 4, que es actividad y reposo, y tenemos 2, 4, 5 clases. La primera corresponde a sueño, descanso, actividad de ejercicio, equilibrio de la energía, respuestas cardiovasculares y autocuidado. Si en este momento yo tuviera un paciente con respuestas humanas, como por ejemplo fractura de tibia y peroné, tiene limitación para caminar o para deambular, tiene dolor, si utilizo mi pensamiento crítico, ¿qué dominio estaría yo o estaría alterado, estaría con alguna intervención por aplicar más adelante? El dominio 4 en la clase 2, actividad y ejercicio. Muy bien, si tengo un paciente que tiene en este momento mucosas orales secas, la piel poco turgente, o podríamos hablar incluso de piel con signo de lienzo húmedo, que tiene fiebre, que tiene ausencia de lágrimas, todas esas son respuestas humanas, ¿verdad? ¿De qué? De un estado de deshidratación. ¿En qué dominio encontraría yo la posible etiqueta diagnóstica? En el dominio 2, nutrición. Clase 5, que es hidratación. Ok, muy bien, chicos. La siguiente, por favor. Vamos con los otros dominios que tenemos: sexualidad, afrontamiento y así sucesivamente. Si en este momento tienen a su paciente con dolor, está llorando, tiene incluso hasta una posición antiálgica, se está encorvando, son respuestas humanas de dolor. Y entonces, ¿en qué dominio encontraría yo esa respuesta humana? Si tengo dolor, ¿qué se altera? El confort. ¿Físico o ambiental? Físico. Entonces encontraría mi respuesta humana en el dominio confort, clase, confort, físico. Ok. Vamos a ver que para poder estructurar un diagnóstico de enfermería, una vez que hemos identificado el dominio y la clase, debo de considerar el sistema multiaxial para crear nuestros diagnósticos de enfermería. Y lo vamos a ver rápidamente. Debo de considerar el enfoque del diagnóstico, debo de considerar el sujeto del diagnóstico, juicio, localización, edad, tiempo y sobre todo el estado del diagnóstico. Vamos a hacer énfasis en el estado del diagnóstico. La taxonomía de la NANDA actualmente tiene identificado 4 estados del diagnóstico. El primero de ellos, enfocado en el problema, en antaño era conocido como diagnóstico de enfermería real. El segundo, promociona la salud. El tercero, diagnóstico de riesgo. Y el cuarto, diagnóstico de síndrome. Cuando hablo de un diagnóstico real, me refiero a ese juicio clínico que estoy estableciendo, donde se están presentando en este momento las respuestas humanas, que bien puede ser en el individuo, en la familia o en la comunidad. Para poder estructurar un diagnóstico de enfermería enfocado en el problema, tengo que considerar que va a estar conformado por 3 elementos. El primero de ellos, la etiqueta diagnóstica, los factores relacionados y las características definitorias. La etiqueta diagnóstica es la respuesta humana o el problema que está evidenciando mi paciente, mi familia o mi comunidad. Los factores relacionados no es más que las causas que están originando esa problemática. Y las características definitorias no es otra cosa más que los signos y síntomas que están evidenciando que mi paciente tiene esa problemática. Vamos a ver un ejemplo. En el caso de las pacientes en trabajo de parto,
sabemos que el trabajo de parto desencadena actividad uterina y como consecuencia, pues refiere a la paciente dolor. Ese dolor de parto en este caso, se va produciendo, ¿por qué? Porque está dilatando el cérvix. Cada que dilata el cérvix, pues va abriendo, genera una molestia para la paciente. Esa molestia la podemos ver reflejada en llanto probablemente, se ponen inquietas, algunas gritan, hacen la manifestación verbal de dolor, posiciones antiálgicas, etcétera, ¿no? Por citar algunas de las características definitorias. Bueno, entonces, vamos a ver que el diagnóstico de riesgo, al igual que el anterior, es un juicio clínico, pero en este caso, el diagnóstico de riesgo va a estar enfocado a la detección de posibles factores. No es lo mismo hablar de algo que ya está real, que ya está presente, a, por ejemplo, citar un paciente posoperado de algún procedimiento, el que ustedes quieran, y que esa herida o esa solución de continuidad de la piel está quedando expuesta con riesgo a infectarse. Si ya tuviera infección, sería un diagnóstico enfocado en el problema, a comparación de este que sería un diagnóstico de riesgo. Los elementos que vamos a identificar serían la etiqueta y los factores condicionantes. Podemos ver entonces, en esta actividad que hicimos, que tenemos hasta el momento 4 tipos de diagnósticos de enfermería. Los que acabamos de abordar el día de hoy son diagnóstico enfocado en el problema y diagnóstico de riesgo. ¿Ok? Bueno, nos vemos la siguiente clase.